todos los que somos padres deseamos que nuestros hijos anden por buenos caminos, que su conducta sea una conducta buena, intachable, y asimismo el Señor, nuestro Padre Celestial, demanda de todos nosotros, sus hijos, los redimidos por su sangre, que andemos en una vida en el Espíritu. Pero suele suceder que la tendencia de la naturaleza adámica, pecaminosa, carnal y egoísta es vivir alejada de Dios, desagradándole en todo tiempo. Hoy, en este día, el Señor quiere, a través de esta enseñanza, enseñarte cosas que debes de saber para cumplir ese mandato divino, que es andar en el Espíritu. Te invito en este día a abrir la palabra del Señor en Gálatas capítulo número 5, versículo 16. Dice el Señor: digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vuelvo a enfatizar el versículo número 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos del Señor y que sea Él mismo hablando a vuestros corazones. Padre amado, soberano Dios, omnipotente, gran yo soy. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres el soberano, eterno Dios. Padre amoroso, que nos amas y que a través de su palabra, donde está implícita su voluntad, quiere que nosotros guiemos nuestra vida, Señor amado, a través de una vida llena del Espíritu Santo. Hoy quiero ponerme una vez más en tus manos, Señor, para que seas usándome como un canal de bendición, para que seas tocando en la fibra más íntima de cada ser que me escucha, que nos sigue fielmente. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. De antemano recibe la gloria, porque yo sé que a través de tu palabra vas a ministrar los corazones. En el nombre de Jesús recibe gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Sí, todos los padres del mundo entero anhelan que sus hijos tengan una buena conducta, que anden en buenos caminos. ¿Qué padre es el que no desea aquello? Y no puede pues ser de otra manera que nuestro Padre Celestial requiera de nosotros lo mismo. En esta enseñanza que he titulado hoy, lo que debes saber para andar en el Espíritu, lo que debes saber para andar en el Espíritu, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Ciertamente te pregunto en este día, ¿estás teniendo luchas con tu carne? ¿Estás dentro de tu espíritu anhelando hacer lo bueno y te encuentras de repente con esa tendencia de esa naturaleza adámica a hacer lo malo? Mira, Dios hoy quiere decirte ciertas cosas que debes de saber, cosas principales, fundamentales, para que decidas andar en el Espíritu. No es que si quieres, no es opcional. La palabra está, el verbo está en un modo imperativo, que dice andad, es un mandato. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos sus hijos y Dios es santo y requiere de sus hijos, pues, que vivamos en santidad. Mira las cosas que debes de saber. Una de esas cosas que debes de saber es que Él nos justificó, Él te justificó. Si tú un día escuchaste la palabra, aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu alma, te convertiste en su hijo, pues Él te justificó a ti, me justificó a mí, que le di mi corazón hace muchísimos años atrás, siendo muy jovencita, ¿sí? Y esa justificación debemos de nosotros siempre recordarla. Mira,
el Señor nos dice en Romanos 5:1, te invito a abrir la Biblia, si la tienes a la mano, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, escucha lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor nos justificó. ¿Nos justificó de qué? De nuestros pecados, de toda esa vida pecaminosa que antes llevábamos, todos esos pecados que traíamos. Al momento de recibir a Jesús, depositar nuestra confianza en el Señor, Él nos justificó, Él nos perdonó. Entonces tenemos que tener esto presente para nosotros decidir vivir una vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que nos gobierne todas nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo nuestro ser. ¿Sí? Entonces, nos justificó en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11, también nos habla aquí el Señor. Capítulo 6 del 9 al 11, escucha lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, escucha bien, heredarán, dice, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que andar en una vida en el Espíritu para poder superar todas estas cosas, porque de todo esto hemos sido justificados cuando vinimos a los pies de Jesucristo. Qué bueno es el Señor, que ha hecho una obra tan maravillosa, y por eso debemos nosotros estar siempre recordando esto. Recuerda, una de las cosas que debes saber es que nos justificó. Otra de las cosas que debemos de saber es que nos santificó. Escúchame bien, nos santificó. ¿Qué quiere decir que nos haya el Señor santificado? Escucha, es que nos transformó. Es un cambio externo el que la gente puede ver en aquel que ha sido santificado. Es algo progresivo, ¿ve? Porque la santificación es algo progresivo. Dice la palabra, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Y nosotros tenemos que saber eso, hemos sido santificados. Escucha, mira lo que dice el Señor en 1 Tesalonicenses. Es muy importante considerar lo que Dios dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mira, presta mucha atención. Pues la voluntad de Dios, así como la voluntad de nosotros los padres, que nuestros hijos tengan una buena conducta, que anden en buenos caminos. Escucha, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de todo tipo de fornicación. Entonces, el Señor nos está hablando, el Señor nos está recordando, y en el mismo libro, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, el versículo 23, también nos dice el Señor esto. Escucha, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos santificó, espíritu, alma, cuerpo. El Señor quiere que seamos santificados siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, ¿verdad?, preparados para el día de la venida de Cristo.
Entonces nos santificó, porque al cielo no va nada inmundo, dice la Biblia, nada impuro. Y ese proceso, como digo, de la santificación es progresivo. Solo tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor, solo tenemos que entregarle nuestro libre albedrío, solo tenemos que ser determinados en andar en el Espíritu para poder nosotros, ¿verdad?, complacer al Señor en esta demanda. Así que Él nos santificó. Él, dice la palabra. ¿Qué más nos hizo? El Señor cambió nuestra vieja naturaleza. Sí, nos cambió esa naturaleza vieja. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nuestra vieja naturaleza era puras tinieblas. Éramos tinieblas. Sí. ¿Cómo? Yo no soy tinieblas. Sí, éramos tinieblas. Pero el Señor nos trasladó de esa vieja naturaleza en donde éramos tinieblas, ahora a una naturaleza de luz. Y qué maravilloso saber esto. O sea, cuando estamos conscientes, cuando tenemos presente lo que el Señor ha hecho en nosotros, eso nos va a ayudar a tomar la determinación de verdad andar en el Espíritu. No vivir en un autoengaño, porque a veces como que queremos vivir autoengañados. Bueno, soy luz, pero también ando en tinieblas. O sea, soy luz y soy tinieblas. No, o eres luz o eres tinieblas. O eres santo o eres pecador. Así lo dice la Biblia, así es de claro. El Señor nos habla, el que se pierde es porque quiere. El día que se dé cuenta arriba en el cielo de la vida que se llevó pecaminosa, carnal, sin tener, dejando a un lado el Espíritu Santo y echando a las espaldas la palabra divina, la palabra de Dios, que es hablar a través de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese día vas a decir, ¿por qué no obedecí? Era Dios quien me hablaba a través de esa persona. Y ciertamente es que Dios te ama. Amigo que me escuchas, ven a los pies de Cristo. Deja esa vida ya de la carne y ven a los pies del Señor. Y los que estamos en Cristo, pues cada día santifiquémonos más. Entonces tenemos que recordar que el Señor Jesucristo nos santificó, ¿no? ¿Verdad? Nos transportó de las tinieblas a la luz. Veamos Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora, ¿qué dice el Señor? Sois luz en el Señor. Y nos dice, aquí otra vez viene otro mandato. Andad como hijos de luz. El que anda en el Espíritu, obedeciendo el mandato divino que nos dice en Gálatas, asimismo, entonces, si andamos en el Espíritu, vamos a andar en luz. O sea, Él nos transportó de ese mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y como hijos de luz, los hijos de Dios son llamados hijos de luz. Así debemos de andar. ¿Cómo andas tú? Cada uno debemos de preguntarnos, ¿cómo andamos delante del Señor? Si en verdad estamos cumpliendo con el requerimiento que el Señor nos hace de andar en el Espíritu. La única manera de poder ser hijos de luz es andar en el Espíritu. Sí, antes éramos tinieblas. Acuérdate lo que leímos hace un momento. Entonces, ahora sois hijos de luz. Ahora nos dio una nueva naturaleza, que es una naturaleza divina, como dice. Ahora sois luz. Una naturaleza divina que nace, se origina, ¿de dónde? Por ese nuevo nacimiento, por el nacimiento espiritual. Cuando ese espíritu en nosotros, el espíritu del hombre, está en esa conexión divina con el Espíritu Santo, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu, el espíritu del hombre, el que habita en ti, porque somos alma, cuerpo y espíritu, estaba muerto, pues el Señor lo vivificó. Entonces, ahora tenemos ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual,
el que nos hace tener esa nueva naturaleza de luz en nosotros, como dice Efesios 5:8 que leímos también, ¿verdad? En el literal B. Entonces, consideremos todo esto, porque es tiempo de obedecer a Dios. No podremos humanamente, jamás, tratarás una y otra vez. Es como aquel que es adicto al alcohol, a la droga. Hay centros de rehabilitación, pero no hay de pronto conocimiento de Dios, porque esos centros acompañados, ¿verdad?, del conocimiento de Dios en las personas que están liderando esos centros, mira, podría ser algo, no es que podría, es de hecho, es algo maravilloso. Porque esa persona va a experimentar un nuevo conocimiento, pero quererlo hacer solamente en la voluntad humana es casi que imposible. Vas a vivir cada día cayendo, ¿sí? Entonces, el Señor nos recuerda esto. El Señor dice, estas cosas debes de saber para que puedas obedecer lo que te estoy pidiendo, que andes en el Espíritu, porque andar en la carne nos va a llevar de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Y es más, nos lleva una vida que a Dios le desagrada. Jamás podemos agradar a Dios si vamos a andar en la carne. Entonces, es importante esto que sepamos. Es importante que sepamos que el Señor, escucha, en 2 de Pedro, acerca de la nueva naturaleza, en 2 de Pedro 1:4, también el Señor nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. ¿Y qué dice? Y grandísimas promesas. Mira tú eso. No la promesa de un ser humano que te promete y luego se olvida lo que te prometió. Nosotros solemos olvidarnos, pero Dios no. Dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por esas promesas que están aquí en su palabra, donde está la voluntad de Dios para su vida y mi vida, escucha bien, dice, lleguemos a ser participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina. O sea, Dios nos ha dado una naturaleza divina, una nueva naturaleza. No podemos vivir en la carne dejándonos llevar por la carne. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que buscarlo en oración, en ayuno, a través de su palabra y decidir, ¿verdad?, hacer su voluntad. Escucha, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué te parece? Entonces, es una naturaleza divina la que el Señor nos ha dado. Entonces, tenemos que pensar en esto. Esa naturaleza no es de mí, viene de arriba, ¿sí? Viene porque ahora tengo comunión con Él, porque le di mi vida a Cristo, porque vivo en esa comunión íntima y con el deseo, porque cuando vivimos, escúchame bien, para agradar a Dios, cuando determinamos obedecerle y andar en el Espíritu, de verdad que morimos cada día, decidimos que ya no prevalezca la carne. Ahora te pregunto algo, ¿sabe por qué a veces prevalece la carne? ¿Te has notado que cuando no oraste, que cuando no le has leído la palabra, no le has dado tu devocional a Dios, todo cristiano, todo hijo de Dios, no importa los años que tengamos en Cristo, debemos de tener un devocional que debe de ser el primero, la prioridad como primicia del día al Señor? Por lo general, ¿verdad?, esos devocionales, ese tiempo de búsqueda en oración y todo, debería de ser en la madrugada, lo más hermoso, donde nadie te molesta, donde estás en esa comunión íntima con Él. Pero bueno, tú estableces la hora, pero que sea la prioridad, lo primero de tu día. ¿Para qué? Para que Satanás no gane la delantera y para que la carne no prevalezca. Escúchame bien, cuando no le damos a Dios el tiempo que debe de ser, cuando no lo estamos alimentando de la palabra, de la oración, del ayuno y del estar conectados, congregándonos y todo, ¿sabe qué pasa? Si dejamos de hacer eso, la carne, ¿sí?, es la que se está alimentando. Pero si nosotros alimentamos al Espíritu a través de todo lo que el Señor nos ha hecho recordar el día de hoy, ¿verdad?,
entonces nosotros vamos a vivir una vida fortalecida en Dios. Hay anemia espiritual. Y la anemia espiritual es cuando el cristiano solo va, se congrega, se reúne o se conecta por Zoom, por lo virtual, ¿verdad? Pero de la vida del Espíritu, dejó la oración, dejó la palabra, dejó de escuchar a aquellos que Dios ha llamado para hablarles. Escúchame, entonces estás en peligro, estás en peligro. Toda persona que ha descuidado su vida espiritual está en peligro y está viviendo una vida en la carne siempre, constante. El Señor dijo, andad en el Espíritu, en Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pero por qué nos dice el Señor? Porque hay oposición, porque hay lucha. La carne quiere agradar al mundo y ya usted sabe, ¿no? Todo lo que usted afronta todos los días, lo que yo también afronto, pero que cada uno determina. Tenemos esa naturaleza adámica tendiente siempre a pecar y a desagradar a Dios. Pero hay otra cosa que debes de saber, porque de pronto te puedes excusar, de no, yo soy humano. Sí, somos humanos, pero el Señor por eso nos dice, andad en el Espíritu. Ahora, otra cosa que debemos de saber, tú y yo, y todos los hijos de Dios, es que Dios nos da la victoria por medio de su Espíritu Santo cuando andamos en el Espíritu. Así nos dice el Señor. Él nos va a dar la victoria. Mira, en el libro de 2 a los Corintios, capítulo número 5, versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos para nosotros. Y en el libro de Romanos también nos habla el Señor. En el libro de Romanos 8, del capítulo 8, versos del 7 al 9, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Y los que andan en la carne, dicen esos versículos de Romanos que te acabo de citar, no pueden agradar a Dios. Imagínate. Pero Él nos da la victoria sobre esto. Si andamos en el Espíritu, si decidimos andar en el Espíritu, Dios nos hará más que victorioso. Aunque tengamos esa tendencia, porque así es. Recuerda esto también, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida. Y aparte de esto, también nos dice el Señor que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Entonces todo esto tenemos que recordarlo para decidir de una vez por todas andar en el Espíritu. Hoy te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojitos. Vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza para que haya sido de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, cosas muy importantes para nosotros poder decidirnos a vivir una vida en el Espíritu, a dejarnos gobernar por el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Sabemos, Señor, que si nos dejamos llevar por esa tendencia pecaminosa cada vez más y más, no te vamos a agradar, Señor, sino que más bien tu ira va a estar sobre nosotros. Pero hoy te queremos pedir que nos ayudes. Oro por cada vida que no te conoce y que hoy decide, Señor amado, entregar su corazón a ti, que hoy decide recibirte como Señor y Salvador de su alma. Ahí donde está, bendícelo. Ahí donde está, rompe ataduras. Ahí donde está, rompe cadenas, rompe y pudre todo yugo, de todo vicio, Señor. Toda atadura, rómpela, Dios mío, de toda adicción. Yo te ruego que tú escribas su nombre en el libro de la vida y que tú, Señor amado, lo ayudes a vivir una vida en el Espíritu. Lo mismo a cada hermano, a cada consiervo. Ayúdanos a todos, Padre, porque queremos vivir una vida como a ti te agrada. No queremos desagradarte. Padre, oro para que tú ministres el corazón de todas las vidas que nos han seguido y de las que nos van a seguir en lo posterior. Que tú seas obrando en sanidad, tanto, Señor amado, espiritual, emocional, como también en lo físico, Señor. Da salud abundante a aquel que está enfermo. En el nombre de Jesús, deja ir libre el cautivo. Y la gloria y la honra solamente serán para ti. A ti, Señor, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias
a Dios por su vida, los bendecimos. Déjenme hacerles saber que los tenemos en nuestros corazones y también en nuestras oraciones oramos por usted, oramos por su necesidad, oramos para que Dios abra camino que usted está pidiendo que le abra, para que Él haga esos milagros que usted está pidiendo. Así que continúe todos los jueves, todos los domingos, estamos por Facebook y por mi canal de YouTube. Me encuentra como Pastora Julie de Zavala. Le motivamos a suscribirse y también a dar un like y a compartir esta enseñanza si ha sido de bendición para su vida. Que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.